Buenas noches, chicos. Buenas noches con todos. Bueno, siguiendo con el proyecto Hermano Mayor y retomando el curso de anatomía, esta vez vamos a ver una ponencia sobre el tema cerebro y meninges, obviamente gracias al Comité Permanente Académico de Socio NPRG. En esta oportunidad nos acompaña nuestra ponente Rudith Alicia Torres Mera, quien es estudiante del cuarto año de la Facultad de Medicina Humana de nuestra universidad. Es nuestra actual presidenta Socio NPRG 2022, pasante en la primera pasantía nacional oncológica SOCIMEP Junín. También fue pasante de la primera pasantía nacional de metodología y ética de SOCIMEP. También tercer puesto trabajo de investigación en la Jornada Científica Regional Norte del 2021 y nuestra paz directora CEPRI Socio NPRG 2021. Cabe resaltar que después de esta ponencia vamos a tener una trivia en la cual van a haber premios académicos para los 3 primeros puestos. Bien, Alicia, te doy pase para que puedas iniciar tu ponencia. Yeah. Hola chicos, buenas noches. Ahorita voy a compartir Daisy un ratito. Que no sé por qué. A ver, se me puso un poco lenta la laptop. Pero ya comparto. Me avisan si es que se ve. Sí, señorita. Ya, gracias. Bueno, para comenzar, como ya me había presentado Daisy, mi nombre es Rudy Alicia Torsmer. En esta oportunidad voy a hablarles un poco de lo que es anatomía del cerebro y meninge. No va a ser un tema muy profundo. He intentado tocar solo los datos más resaltantes, así que si falta algún dato me disculparán. Bueno, recordando un poco lo que viene a ser los componentes del sistema nervioso. Ali, Sí, disculpa. no, Se ven las diapositivas, pero en pequeño, no se ve en pantalla completa. y entonces mejor comparto todo, ¿no? Uh-huh. ¿Se observa? Sí, correcto. Ya. Bueno, empezando brevemente solo para recordar los componentes del sistema nervioso. El sistema nervioso que está dividido bien en el central y en el periférico, ¿no? En el central tenemos el encéfalo y la médula espinal, ¿no? El encéfalo, el cerebro, que es el tema que en esta oportunidad nos corresponde, cual está conformada por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, ¿no? Y también lo que viene a ser el tronco encefálico, donde vamos a tener el mesencéfalo, la protuberancia, la médula oblongada, el cerebelo, ¿no? Y en el periférico, bueno, los nervios craneales y los nervios espinales, ¿no? Recordando también el prosencéfalo o cerebro anterior, que viene a ser la capa de donde deriva justamente lo que es el telencéfalo o hemisferios cerebrales, y al mismo tiempo también el diencéfalo, ¿no? De donde va a dar origen a lo que viene a ser el tercer ventrículo y además algunas estructuras que forman sus límites de este ventrículo, ¿no? Y lo que viene a ser la segunda capa embrionaria, el mesencéfalo, que va a originar la estructura con su mismo nombre, mesencéfalo, y bueno, el romboencéfalo o lo que viene a ser el cerebro posterior, estas tres estructuras restantes, la protuberancia, la médula oblongada y el cerebelo. Definiendo lo que viene a ser el cerebro, bueno, viene a ser el órgano más voluminoso del sistema nervioso central, es lo que conforma la mayor parte del encéfalo, se va a encontrar situado en lo que vienen a ser las fosas craneales, tanto anteriores y media del cráneo, y también va a ocupar toda la concavidad de la calvaria, ¿no? Como funciones, de esto aquí, bueno, entre las principales, porque es la función motora, ¿no? Gracias a
a este órgano podemos ordenar movimientos, realizar movimientos, sensorial, sentir, recibir sensaciones, memoria, procesar el pensamiento, la conciencia, el lenguaje, además otras como imaginación, capacidad de edad creadora, etcétera. Todo es gracias a este órgano. Brevemente describir lo que viene a ser el cerebro. Tiene un peso aproximado de 1.400 gramos. Sus límites, bueno, su límite supero posterior, la bóveda craneano-calvaria. Su límite antero-inferior, lo que viene a ser las fosas craneales anterior y media. Y infero-posterior, lo que viene a ser el cerebelo. En sus medidas, bueno, su diámetro antero-posterior es aproximadamente 16 centímetros, teniendo en cuenta que estos datos es en lo que es una persona promedio de aproximadamente 1,70 m, unos 70 kilos, por ahí, ¿no? Pero varía de persona en persona, no en todos son iguales, pero estos son los promedios, ¿no? El diámetro transversal de 14 centímetros, el vertical de 12 centímetros, ¿no? Y está dividido esta estructura por lo que viene a ser la fisura longitudinal, ¿no? Que lo divide bien en el hemisferio cerebral derecho e izquierdo, ¿no? Y se encuentra rodeado por dos superficies, ¿no? Circunvoluciones o surcos. Esta estructura lo divide en estos dos hemisferios de forma ovoides. Además, también en la parte central de esta, de la parte periférica, se encuentra una sustancia gris que lo va a dividir, no, que lo va a dividir, y en el fondo de esto, la O del cerebro, y en el fondo de esto se encuentra lo que viene a ser los núcleos de la sustancia gris, grises centrales y ganglios basales, ¿no? Y en la parte central también una cavidad ventricular, ventrículos laterales o lo que viene a ser telencefálico, y además también estos dos ventrículos se encuentran comunicados por lo que viene a ser el tercer ventrículo, ¿no? Cada hemisferio tiene 5 lóbulos. El lóbulo, bueno, 4 lóbulos y el lóbulo insular, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo insular. La cara posterolateral, aquí vamos a encontrar que esta cara es una cara del tipo convexa, donde se hallan surcos primarios que van a dividir en lóbulos, ¿no? Entre estos surcos primarios tenemos lo que es la cisura de Rolando, que es el límite entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Es el límite posterior del lóbulo frontal. Luego tenemos lo que viene a ser la cisura de Silvio, que es el que separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal, ¿no? Y es el límite superior del lóbulo temporal, bueno, y inferior del lóbulo frontal, ¿no? Y la cisura parieto-occipital, que va a dividir el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Es un surco no tan delimitado, y también hay una ligera comunicación entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Luego va a haber otros surcos secundarios que van a originar giros. Aquí lo que tenemos es como el giro frontal superior o el primer giro frontal. Debajo de esto, el surco frontal superior, se va a encontrar el giro frontal medio o segundo giro frontal. Luego vamos a tener el surco precentral y el surco frontal inferior, ¿no? Debajo de este surco frontal inferior vamos a encontrar lo que viene a ser el giro frontal inferior o tercer giro frontal, donde este se va a dividir en 3 porciones, una par opercularis, un par triangulares y un par orbitales, ¿no? Y detrás de lo que viene a ser el surco paracentral y la cisura de Rolando está el giro precentral. Bueno, aquí posterior a la cisura de Rolando encontramos lo que viene a ser el giro postcentral, luego el giro parietal superior,
el giro parietal inferior, el cual se va a dividir en dos, tanto el giro angular y el giro marginal, supramarginal. Estos de aquí que se van a continuar en los giros temporales, ¿no? Tanto en el giro temporal superior como en el giro medio. Y luego se observa en esta cara superolateral también 3 giros del occipital. El primer giro occipital, segundo, tercero, principalmente, ¿no? Los otros giros del occipital se observan más en la cara medial. Luego también los 3 giros del temporal superior o primer giro, temporal medio, temporal inferior a tercer giro. En la cara medial, aquí tenemos también lo que es, en estas caras se observa principalmente lo que viene a ser el surco central, el paracentral y el postcentral, y el surco marginal. Entre estos dos surcos, paracentral y paramarginal, se va a originar lo que es un lóbulo cuadrado, y también se observa lo que viene a ser el surco parieto occipital o el surco calcarino, donde se encuentra esta estructura cuña, y delante de este surco parieto occipital tenemos lo que viene a ser la precuña. Debajo del giro frontal medial que se observa en esta parte, encontramos lo que viene a ser el giro del cuerpo calloso, ¿no? Con este surco singular que lo recubre, que separa tanto ambos giros, ¿no? Cuerpo calloso con el frontal medial. Y debajo de este giro del cuerpo calloso ya hay estructuras como el cuerpo calloso, el tálamo, ¿no? Estructuras viene a ser el umbral del hemisferio cerebral, ¿no? Esta cara, como se puede apreciar, es una cara plana, medial. En esta cara también se observa lo que viene a ser el quinto giro occipital, en algunos casos también el cuarto giro occipital, y se continúan algunos giros temporales, ¿no? El tercero, el cuarto, que se van a continuar con estos giros occipitales, igual que en la cara posterolateral. La cara inferior o basal. Esta es una cara más irregular. Aquí se va a observar 3 lóbulos, principalmente el lóbulo frontal de verde, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? La primera parte, lo que corresponde a 1/3, la parte orbitaria, y los 2 tercios posteriores, la parte postero-occipital, ¿no? Ambas estructuras separadas por lo que viene a ser el surco lateral o cisura de Silvio. Lateral o cisura de Silvio, ¿no? Además, también aquí en el lóbulo frontal se observa unos giros cruciformes, cuando tienen esta forma de H. Estos son originados por los surcos orbitarios, que generalmente se presentan como surco orbitario interno o surco orbitario externo, ¿no? Como digo, en mayoría de casos o en un buen porcentaje de personas, porque no en todos, puede adquirir esa forma, ¿no? Luego hay otros surcos orbitarios. El surco orbitario interno y el surco orbitario externo. Estos de aquí también están en contactos con lo que vienen a ser las cintillas olfatorias. En la parte central está lo que es la base, se observa el tronco encefálico, y alrededor de esto y interno al lóbulo temporal, la hendidura de Bichard se localiza, ¿no? Se observa en esta parte también, como ya había mencionado, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? Los giros, generalmente el tercero, el cuarto giro y el giro del hipocampo, el temporal, ¿no? Que el giro del hipocampo que corresponde al quinto giro temporal. Y estos se van a continuar con los giros occipitales, cuarto, quinto, tercero. Bueno, aquí ya se ha hablado. Bueno, y el quinto lóbulo, que corresponde al lóbulo insular. Este de aquí es un lóbulo que está oculto en el fondo del surco lateral. Para verlo hay que abrir justamente en lo que viene a ser la cisura de Silvio. Es preciso separar esos dos lados. El término
ínsula viene lo que viene viene de la palabra isla, ¿no? Y se debe a su ubicación aislada, que no es fácil su acceso, hay que abrir el cerebro todo. Con respecto a los otros lóbulos cerebrales también se encuentran aislados, ¿no? La sustancia perforada, lo que viene a ser anterior o también el espacio perforado anterior, es una superficie que se va a ubicar a cada lado de la cara inferior del cerebro, por delante del mesencéfalo, ¿no? Entre el pedúnculo y el cuerpo calloso. Esto va a estar cubierto por una lámina de la sustancia gris perforada por un gran número de vasos, ¿no? Aquí en este lóbulo se encontramos lo que es el surco central, que va a dividir en una parte anterior y una parte posterior, ¿no? En la anterior encontramos generalmente 3 giros cortos y posterior 2 giros más largos, ¿no? El himen, el pliegue de la corteza cerebral, que va a separar el vértice insular de la sustancia perforada anterior. La sustancia gris. Bueno, para empezar ya lo que viene a ser la conformación del cerebro de sustancia gris y sustancia blanca, justamente hay que recordar, ¿no? El cerebro está conformado por estas dos sustancias. La gris, que es más externa, correspondiente a la corteza, y la sustancia blanca, que es central. Pero también en la parte de la base hay unos núcleos de sustancias gris que se denominan ganglios basales, ¿no? Esta corteza cerebral o manto de sustancia gris es extraordinaria, su complejidad, además también de su estructura, y reviste toda la superficie de los hemisferios cerebrales. Su espesor generalmente es de 3 a 4 milímetros, y menciona en la literatura que al desplegar todo esto serían unos 2.400 centímetros cuadrados. Esto justamente debido al plegamiento de giros que separados por los surcos. Bueno, antes de pasar eso, hay que recordarnos un poquito como que los tipos de corteza, viendo como que la corteza, la arquicorteza, que corresponde a la más antigua, de ahí derivan lo que es estructuras como el hipocampo. Luego sigue en el orden de evolución la paleocorteza, donde tenemos al sistema de olfacción, ¿no? Y la neocorteza, ya que viene a ser la más tardía, la más evolucionada, la que es lo que correspondería a la corteza cerebral, ¿no? Fue la última en aparecer. Es la que se plegó, porque las otras estructuras no tienen este plegamiento, y al plegarse permitió justamente lo que viene a ser el rango evolutivo, todas las funciones complejas que tiene el cerebro. En gran parte es gracias a ese plegamiento que pide aumentar el rango evolutivo, ¿no? Bueno, está formado por 6 capas neuronales, que en esta ocasión no corresponde el tema, y bueno, gracias a esto, como ya he mencionado, podemos realizar funciones complejas. Y para hablar ya lo que viene a ser a las áreas corticales, el cerebro tiene áreas corticales o de Broman, que permiten realizar determinadas funciones, ¿no? Funciones específicas, las cuales van a cumplir van a variar, ¿no? Van a ser específicas, van a tener variaciones tanto en tamaño, en organización, en estas áreas, ¿no? Y va a depender del individuo, porque el área, un área específica de esto en todos los individuos no van a ser iguales. Y también cambian de organización de acuerdo a la experiencia del individuo, ¿no? Hay algunas que se desarrollan un poco más en algunas personas que en otros. Tenemos 2 grupos en estas áreas. Están lo que viene a ser en estas áreas de Brodmann, ¿no? Las áreas sensitivas o sensoriales y las áreas motoras. Estas áreas sensitivas, que son las que se encargan de recoger toda la información del mundo exterior, ¿no? Todo lo que sentimos, el tacto, la vista, todo lo que es propio del organismo, de recoger,
son áreas especializadas, ¿no? Por su modalidad. Y aquí tenemos áreas, dos tipos, grupos primarias y secundarias. Las primarias, bueno, que son las que se encargan de recibir las aferencias de la periferia, el estímulo, y generalmente se van a dirigir al tálamo, que viene a ser el núcleo del relevo, para luego se dirija bien sea a la estructura correspondiente, ¿no? A la corteza, a la médula. Luego tenemos áreas secundarias que se van a encargar de interpretar esa información que llega a las áreas primarias, ¿no? Dentro de algunas áreas están lo que viene a ser aquí como la área somatosensitiva o primaria, que viene a ser el área 312, justamente por detrás de esta cisura de Rolando, y entre el giro postcentral. En esta área, bueno, recibe estímulos relacionados con el tacto, la termoalgesia, lo que son estímulos como el frío, el calor, el dolor, ¿no? Además también como siente la profundidad, ¿no? Como está en nuestro cuerpo expuesto en el espacio. Luego tenemos el área somatosensitiva secundaria, lo que viene a ser el 5-7. Esta de aquí que se va a encargar justamente de codificar la información que llega al área 312, ¿no? Lo que recibió esa área. Entre otras áreas está también el área visual primaria o área 17, esta de aquí, que va a recibir el estímulo que mande la vista, no la vía óptica, a través de los núcleos de relevo de lo que viene a ser el cuerpo geniculado externo, que es parte del tálamo, ¿no? Recordando. Y esto se va a dirigir luego tenemos el área 18 y 19, que están juntos porque justamente es la que se va a encargar de codificar la información que llegue a esta área 17, ¿no? Esta área, como se puede ver aquí, es bastante extensa y no solo abarca el lóbulo occipital, sino también se extiende al lóbulo parietal, al lóbulo temporal, disculpen. Luego está, entre otras áreas, el área gustativa bueno, entre otras áreas, o área 43, en donde van a confluir la confluencia o opérculo parieto frontal. El lóbulo de la ínsula también participa en esa área del gusto, ¿no? 43, por eso es que mencionan que hay una ligera asociación entre el gusto y los recuerdos o la sensación de placer, ¿no? El área auditiva primaria o área 41-42, hasta de aquí, que recibe estímulos de sonidos, ¿no? Y el área 22, que decodifica este sonido y además también es muy relacionada al lenguaje, ya que por ahí también escuchamos lo que nos dice, la interpretación del lenguaje, y se conoce como el área sensitiva del lenguaje de Wernicke en esta zona, ¿no? Otra zona, el área 28 también, que no está aquí, pero viene a ser el área olfatoria, que se relaciona con la corteza integradora en el giro del hipocampo y va a identificar y reconocer alimentos, ¿no? También por eso la asociación se asocia un poco con lo que viene a ser el área 41-42. Por eso hay esta asociación de que para sentir el gusto también hay que olerlo, esa asociación, ¿no? Luego está el área motora. Las funciones motoras, ¿no? Aquí lo que en este grupo de áreas son las que se encargan de ejecutar, de programar, de controlar, de producir el movimiento, ¿no? Corporal. Ahí tenemos igual el área motora primaria, o lo que viene a ser el área 4, en el giro precentral, delante de la cisura de Silvio. Es la que se encarga de ejecutar movimientos, pero del tipo simple, simples, precisos, aquellos que quieren pocos grupos, ¿no? Aquí está el estímulo de descender una estructura, dependiendo de un músculo específico que quiero mover, ¿no? Un músculo de la cara, de la médula, algún músculo del tronco, de los miembros, es algo más específico, no controla un gran grupo de músculos, sino de una forma más específica.
Luego está el área premotora o el área secundaria también. Justo aquí el área 6, que va a dar lugar a movimientos más complejos. Aquí sí ya afecta varias articulaciones, movimientos más amplios y se lleva a cabo una acción regulada de un amplio grupo de músculos. Sirve para establecer las estrategias motoras que van a desarrollar con eficiencia los movimientos. Otras áreas, la área motora de lenguaje de Broca, que viene a ser el área 45-46, relacionado con lo que viene a ser el lenguaje hablado, y participa en la formación de las palabras, ¿no? Y está cerca a lo que viene a ser el área 22. Bueno, y aquí para hablarle de lo que viene a ser un poquito del homúnculo de Pelfi, el cual viene a ser la representabilidad cortical, que nos va a permitir conocer la cantidad de receptores, ¿no?, que tenemos en cierta zona de la piel, ¿no? Por decir, hay aquí vamos a ver, por decir, tiene dos partes, una parte motora a la derecha y una parte sensorial, ¿no? La parte sensorial, aquí principalmente se encuentra este corte a nivel del área somatoestésica primaria, en el lóbulo parietal, porque es la principal área donde se siente, ¿no? Y se relaciona, por decir, en porcentajes a esta imagen. Por decir, la cara, los labios, que son áreas bastante sensibles. Aquí se ve que ocupan un gran porcentaje, porque son áreas muy sensibles, igual que la mano. En cambio, hay otras partes del cuerpo menos sensible, el brazo más chico, en cambio la mano bastante sensible también ocupa un gran área. Igual en la función motora, ¿no? Las partes más motoras, por decir la mano, que la podemos mover, podemos hacer un montón de movimientos con esta estructura, la cara, gestos, ocupan un gran porcentaje justamente por eso, ¿no? Está bastante relacionado a eso. Luego tenemos lo que viene a ser, ya pasando a los núcleos basales. Estos núcleos basales vienen a ser cúmulos de sustancias gris que se van a localizar en la región basal de los hemisferios cerebrales, ¿no? Van a estar junto a estas cavidades ventriculares, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, ¿no? Tradicionalmente mencionaba que había en esta estructura están involucrados lo que era el cuerpo estriado, el claustro o antemuro y el cuerpo amigdalino, ¿no? Pero el cuerpo amigdalino ya se ha visto ya más en la actualidad que por su función y también su ubicación, su topografía, pertenece más al sistema límbico y por eso ya lo han excluido de este grupo de núcleos basales. Disculpen. Y los que corresponden aquí son principalmente el cuerpo estriado, donde tenemos el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Aquí está. El cuerpo estriado, donde está el núcleo caudado y el núcleo lenticular, ¿no? Y el núcleo lenticular que se divide en dos, el núcleo putamen y el globus pallidus. Y la otra estructura es el claustro o antemuro. Esta porción de núcleo basal que no tiene funciones muy conocidas. Bueno, embriológicamente estas de aquí están relacionadas con ganglios basales y alta conectividad con el lóbulo de la ínsula, esta estructura, ¿no? Pero por su posición que se encuentra aquí, se considera también un núcleo basal, el claustro antemuro, pero los principales son otros, ¿no? Y entre sus funciones de estos núcleos están, bueno, algunos como ajustar el movimiento, ya que gracias a estos núcleos ayudan a volver los movimientos más precisos. Además, también van a participar en lo que viene a ser el control y la actividad cognitiva y emocional. Y también se menciona que participan en procesos de aprendizaje y de memoria. Bueno, estos núcleos reciben bastantes aferencias.
bien sea de la corteza, del tálamo, de la sustancia negra, de la formación reticular, ¿no? Y estas estructuras que también forman parte de las vías extrapiramidales, ¿no? A ver, para hablar un poquito de ellos, el núcleo caudado es el que se encuentra aquí, bueno, o aquí, en una estructura. En esta estructura es lo que viene a ser el núcleo caudado, la estructura verde, como se puede ver aquí tiene forma de coma, o bueno, también se puede decir un anzuelo del tipo curviado. Presenta lo que viene a ser una cabeza, que es la más voluminosa, un cuerpo que se extiende y una cola que se curva hacia adelante y termina en contacto con lo que viene a ser el núcleo amigdalino, que como ya había mencionado ya no lo consideran parte de estas estructuras del núcleo basal, ¿no? Y va a depender del corte también del corte del cerebro para poderlo apreciar, ¿no? De una forma más alargada o en este tipo de corte de esta forma, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser el núcleo lenticular. Aquí, forma de una lente biconvexa en cualquiera de los cortes, va a tener forma del tipo triangular, el núcleo lenticular, una forma del tipo triangular en la base externa, y se va a relacionar con el antemuro, separado por lo que viene a ser la cápsula externa. La cápsula externa, que lo separa del antemuro, y del tálamo por lo que viene a ser el brazo posterior de la cápsula interna. Luego otra estructura está lo que viene a ser el putamen, parte del núcleo lenticular, una de las dos estructuras. Esto aquí es una porción más externa de justamente este núcleo lenticular, además también la más voluminosa, ¿no? Y está separada del globus pallidus, de esto de aquí, por una fina capa de sustancia blanca. Aquí se ve entre los dos, no se ve todo continuo, sino hay una ligera separación, denominada eso de ahí la médula externa. Y es la que tiene también una íntima relación con lo que viene a ser la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Luego la otra estructura, el núcleo lenticular, viene a ser lo que es el globus pallidus, que tiene su nombre justamente por un color, como se ve aquí, más pálido, a comparación del putamen o de las otras estructuras de las otras estructuras del núcleo. Está dividido también por otra lámina medular interna. No se observa bien, pero tiene una ligera división interna que lo va a dividir en una parte más interna y en otra más externa. Y luego esto de aquí que viene a ser el antemuro, que es una fina capa de sustancia gris, como se ve aquí, entrepuesta entre lo que viene a ser el lóbulo de la ínsula y el núcleo lenticular, ¿no? De la primera estructura, el lóbulo de la ínsula se encuentra separado por lo que viene a ser la cápsula externa, esta estructura, y de este núcleo lenticular separado por una cápsula externa, que viene a ser esto de aquí. Con respecto a la sustancia blanca, como se puede ver, es bastante voluminosa, aproximadamente el 50% del volumen cerebral es en un adulto. Una masa voluminosa determinada por numerosas fibras nerviosas aferentes y eferentes, formado por axones del tipo mielinizados de los somas neuronales, ¿no? Y hay tipos de proyección aquí. Hay tipos de fibras aquí. Fibras de proyección, vamos a encontrar también fibras de asociación y fibras de interconexión, ¿no? Lo que le da justamente su color es esto, los axones mielinizados, que ya se sabe que tiene un color blanquecino, y justamente por eso es que adquiere esa color más pálida, más clara,
que lo diferencia de la sustancia gris. Las fibras de proyección que van a comunicar la corteza cerebral con estructuras del sistema subcortical, ¿no? O también con, bueno, estructuras subcorticales, como lo que viene a ser los núcleos de los pares craneales o otros núcleos de la médula espinal, ¿no? Aquí tenemos dos tipos, lo que viene a ser la corona radiada, que viene a ser esto de aquí, una corona radiada, y una cápsula interna, que divide su brazo anterior, el núcleo lenticular del núcleo caudado, y su brazo posterior, el núcleo lenticular del tálamo. Aquí lo que viene a ser la corona radiada, primero, un conjunto de fibras del tipo tanto motoras, además también sensitivas, que en forma de abanico, como se aprecia aquí, van a converger, ¿no? Y convergen justamente en lo que viene a ser la cápsula interna, que es la porción donde convergen justamente las fibras de la corona radiada, que son fibras que pasan entre los núcleos basales y el tálamo, ¿no? Esta estructura presenta dos brazos, un brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla, ¿no? Contiene justamente el brazo anterior, que se localiza entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ahí vamos a encontrar fibras que se van a unir entre sí, que unen entre sí el núcleo caudado y el núcleo lenticular, ¿no? Además también otras fibras como el tálamo corticales o corticotalámicas, que es lo que se conoce como la radiación talámica anterior. En el brazo del tipo posterior, que se encuentra entre el núcleo lenticular y el tálamo, ahí vamos a encontrar otras estructuras como las fibras corticoespinales, las fibras tálamo-parietales, tálamo-caudales o tálamo-lenticulares y las corticotalámicas, que en su conjunto conforman la radiación talámica superior. Y como tiene fibras bastante sensibles que traen la sensibilidad del tipo general y además también ayudan a generar la mayoría las funciones motoras. Por eso es una fibra bastante importante, y cualquier alteración a nivel de este brazo puede causar alteraciones no motoras, sensitivas, ¿no? Un daño significativo. Luego también tiene una rodilla en medio de los dos brazos, donde vamos a encontrar fibras del tipo corticonucleares y tracto frontopontinos, ¿no? Además también tiene dos prolongaciones, una prolongación del tipo retrolenticular y sublenticular, ¿no? El primero de ellos, que el retrolenticular, que va a ir a buscar de la corteza del lóbulo temporal, que va a ir en busca del lóbulo occipital, ¿no? Y el segundo, que va en busca del lóbulo temporal, ¿no? Pasando por debajo de lo que viene a ser el lóbulo lenticular. Lo que viene a ser fibras de asociación, estas de aquí, aquí tenemos diferentes tipos, como fibras interhemisféricas del tipo largas, medianas, cortas, fibras arciformes. Estas fibras arciformes, fibras fusiformes, el cínculo, haz fronto-occipital, el fascículo longitudinal superior e inferior, ¿no? Brevemente, fibras cortas, aquí, en forma de U, más superficiales, van a unir, como se puede ver, dos circunvoluciones y se van a encontrar separadas por un surco. Luego, lo que viene a ser fascículos fronto-occipital, fascículo que va a conectar el lóbulo frontal con el lóbulo occipital, como lo dice su nombre, uno superior y uno inferior. El lóbulo longitudinal del tipo superior conecta el lóbulo frontal con el lóbulo parietal en la parte superior,
y también lo que viene a ser el lóbulo longitudinal inferior hace lo mismo, conecta ambos lóbulos, pero de manera más inferior, ¿no? El fascículo unciforme, que tiene forma de gancho, esta estructura verde, que se va a extender desde una porción inferior del lóbulo frontal, orbitaria, hacia la parte inferior del lóbulo temporal. El cíngulo también aquí que rodea la estructura, en el fondo se encuentra justamente esa estructura, la estructura del cíngulo. Hay fibras blancas que van a formar esa estructura, y bueno, lo que se encarga eso es de conectar el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. Y pasa por el hipocampo y llega al lóbulo temporal. Luego el fascículo arciforme también, que va a conectar el área de Broca con el área de Wernicke, que no se aprecia aquí. Las fibras de interconexión, bueno, que van a comunicar regiones simétricas de la corteza contralateral, ¿no? Ahí tenemos algunas estructuras, como viene a ser el cuerpo calloso, que es el más grande, el trígono cerebral, la comisura blanca tanto anterior como posterior, y el trígono o arvenular, ¿no? El cuerpo calloso, que va a conectar toda la corteza de todos los lóbulos de manera simétrica, esta estructura, y se va a extender longitudinalmente de adelante hacia atrás, ¿no? Empieza debajo del giro del cuerpo calloso, ¿no? Hacia atrás, tiene una rodilla en esta parte, en la porción anterior, luego un cuerpo que es más voluminoso, y termina en un rodete o esplenio, ¿no? Que es una porción más dilatada. Luego el trígono, o lo que viene a ser el fornix, esta estructura de aquí que bueno, en este corte tanto no se visualiza, pero se encuentra debajo del cuerpo calloso y también debajo de este ventrículo. Va a formar parte el trígono de lo que viene a ser el sistema límbico. Tiene importancias en la función del tipo olfatoria. En la región posterior está íntimamente relacionada o adherida a esta estructura, pero adelante se encuentra separado por lo que viene a ser las cavidades ventriculares, ¿no? Formando el piso. Se encuentra relacionado con el tálamo, el plexo coroideo, esta estructura, que recordando es la estructura donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Luego también una comisura blanca anterior y una comisura blanca posterior, ¿no? Y el trígono arvenular también. Este aquí último va a formar parte de lo que viene a ser las estructuras del epitálamo. Bueno, lo que viene a ser las meninges, brevemente capas membranosas del tejido conjuntivo que van a recubrir el sistema nervioso. Recubren en lo que viene a ser el encéfalo y se van a continuar también pasando por el agujero magno. La médula, van a recubrir también lo que es la médula espinal, ¿no? Derivan de capas embrionarias, de dos capas, bueno, en el embrión deriva del paquimeninge y lectomeninge, ¿no? De la primera, paquimeninge, que es más gruesa, va a derivar la dura madre, y de la segunda, lectomeninge, que es una estructura más delgada, ahí va a derivar la aracnoides y la pía madre, ¿no? Son tres. De afuera hacia adentro tenemos a lo que viene a ser la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Hablando de la primera de ellas, la dura madre, que viene a ser una capa de tejido fibroso mucho más externa, la más externa de las tres. Además también es bastante densa, gruesa, formada por dos hojas, una capa externa o endostal, que es la que se va a encontrar pegada al hueso, ¿no? Y representa su periósteo del hueso, justamente. Y la capa más interna, o meningia, es la que se une a la membrana intermedia de estas meninges, o la membrana aracnoidea, ¿no? Es la que se repliega formando tabiques
que van a dividir la cavidad craneal en compartimentos intercomunicados y tienen como función justamente la de limitar, ¿no?, el desplazamiento del encéfalo. Además, también hay tres estructuras, tres prolongaciones que va a formar esta estructura, ¿no? La primera de ellas en el cerebro, la hoz del cerebro, el cual penetra en lo que viene a ser la cisura interhemisférica, separando justamente en los dos hemisferios, ¿no?, el derecho y el izquierdo. Luego también la hoz del cerebelo, que va a separar el cerebro de las dos mitades del cerebelo, del cerebelo, por la parte superior del cerebelo. Y lo que viene a ser la tienda del cerebelo, que separa el cerebelo del cerebro. Las hoz del cerebelo va a dividir ambos hemisferios del cerebelo, y la tienda del cerebelo lo va a separar el cerebelo del cerebro. Disculpa. Bueno, hay que mencionar, bueno, el espacio epidural, que es una estructura que solo se encuentra en el canal vertebral, como se puede aquí, y es un espacio entre la dura madre y el periósteo. Y el periósteo está aquí, del canal vertebral, ¿no? Y contiene lo que viene a ser el plexo venoso vertebral interno. Luego también tenemos el espacio, inferior a esto, el espacio subdural. Eso sí que se encuentra tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Es una estructura que está entre la dura madre y la aracnoides, entre estos dos. Aquí, disculpen, aquí. Entre estas dos estructuras. Y solo va a representar en algunas ocasiones una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo, que es casi insignificante. La segunda estructura de las meninges es la aracnoides, que es la capa intermedia, más delgada que la dura madre, y está conformada por dos hojas, una más externa o aracnoidea, donde vamos a encontrar células muy agrupadas, cuyo espacio es casi nulo y muy abundante en uniones estrechas y desmosas, ¿no? Y una capa más interna, conformada por células aracnoideas del tipo traberculadas, ¿no? Y debajo de esta estructura encontramos lo que viene a ser el espacio subaracnoideo, que es el que va a contener el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es el que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. Rodea todo el encéfalo. Asimismo, también va a atravesar el agujero magno y se va a dirigir por toda la médula espinal hasta llegar a borde inferior del S2. Y la última estructura viene a ser la pía madre, que es la capa más interna, más delgada. Es una capa bastante delicada, una lámina de tejido conjuntivo formado por fibroblastos modificados que se van a adosar a la superficie del encéfalo y la médula espinal. Esta es la que va a estar en contacto con lo que viene a ser el tejido nervioso y se va a encontrar adherida directamente a lo que viene a ser la médula. Es por ello que solo llega a la L2, recordando que hasta esa estructura de la L2 termina la médula, y luego de esto se proyecta en forma del filum terminal. Es una estructura, además, también que se encuentra bastante irrigada, bastante vascularizada. Bueno, con eso terminaríamos las referencias bibliográficas y gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu ponencia. Ahora, chicos, les voy a dar pase a mi compañera, la coordinadora de trivias CPA, Asociación NPRG, para que pueda iniciar una pequeña trivia académica y posteriormente les estaré enviando el pase de lista para que puedan registrar su asistencia. Gracias, Daisy. Buenas noches a todos. Como ya se mencionó, aquí estoy enviando por el chat de este Meet tanto el link como el código de ingreso a esta trivia, que como siempre consta de 10 preguntas sacadas de la misma ponencia que se ha dado el día de hoy, y el tiempo estimado para desarrollarla es de 6 minutos, por lo cual esta trivia va a iniciar a las 7:56. Vamos a dar 2 minutos para que se unan. Y mientras más rápido se unan,
mucho mejor, ¿no? Les estaré avisando también para que estén atentos al dar inicio a la trivia. Voy a presentar mi pantalla. Y como mencioné, 6 minutos es el tiempo que se va a dar para el desarrollo de este quizzes. Y en lo que se unen, también hacerles recordar que para los 3 primeros lugares hay como premio este material académico virtual, ¿no? Por lo cual también es necesario que se registren en el pase de lista, que en los próximos minutos se les irá pasando por este chat también. Vuelvo a enviar ahí, por si acaso, el link del quizzes y el código de ingreso. Se les sugiere también registrarse con sus nombres reales, nombres verdaderos. Y ya, en un minuto se da inicio a la trivia. Bien, vamos a dar inicio a la trivia, chicos. Mucha suerte a todos ustedes.
En 30 segundos finaliza la trivia, chicos. Bien, los ganadores de esta trivia son los que se observan en pantalla: Jade, Quispe, Guadalupe y Belén Sánchez. Y no olviden registrarse, por favor, en el pase de lista para que se les pueda hacer llegar el material académico virtual a los ganadores y también las diapositivas a los demás participantes. Ya está en el chat el pase de lista. Gracias por su asistencia. Esperamos contar también con ella para siguientes actividades.